Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo al invitado de esta semana, Stefan Vinolo, doctor en Filosofía de la Universidad de Burdeos y doctor en Teología de la Universidad de Estrasburgo en Francia. Actualmente profesor de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la PUCE, autor de 15 libros y de numerosos artículos científicos, especialista en temas del pensamiento francés contemporáneo y de filosofía del siglo XVII. Bienvenido, Estefan. Buenos días, Edison. Muchísimas gracias por esta nueva invitación. Esta semana, Stefan Vinolo nos comparte el 6º episodio de Hartmut Rosa, un pensador alemán vivo, y que Stefan nos está compartiendo cómo su pensamiento está muy presente en la actualidad que vivimos. Adelante, Stefan. Muchísimas gracias, Edison. Sí, efectivamente, se acordarán que la semana pasada habíamos comenzado ya a entrar no solo en la simple descripción del mundo que hace Hartmut Rosa a través de su concepto de aceleración, sino ya directamente en la misma solución que él plantea a esta dificultad, y habíamos visto que esta solución se da a través del concepto de resonancia. Para comenzar, habíamos notado que todo el problema de la resonancia parte de un simple acuerdo que nos hace Hartmut Rosa. La modernidad nos hizo pensar que existía o que nosotros existíamos de cierta manera en oposición o en separación con el mundo, y que existía algo como el sujeto, algo como el mundo, y por esta razón todos los grandes filósofos modernos tuvieron las más grandes dificultades para poder precisar cómo se daba este encuentro una vez que habíamos separado el sujeto y el mundo. Y Hartmut Rosa proponía entonces comenzar a partir de un axioma diferente, que era que no existen primero los dos polos, sujeto y mundo, y después debemos pensar cómo se pueden encontrar, sino que debíamos partir del hecho que primero existe la relación. Y obviamente en un segundo momento, teóricamente, analíticamente, podemos deshacer esta relación entre sujeto y mundo, pero primero existimos en tanto que relación con el mundo. Y todo el gesto de Hartmut Rosa va a consistir en decir que esa relación originaria que no solo tenemos con el mundo, sino que además existimos con el mundo, esta primera relación que realmente somos, pues ha sido de cierta manera reificada, objetivada, o tal como dice él, silenciada por diferentes procesos modernos. Por así decirlo, somos una relación originaria con el mundo, pero poco a poco la modernidad nos hizo pensar que esta relación también se tenía que pensar como una simple relación autónoma, separada entre un sujeto y un mundo. Entonces, es lo que quisiera explicar hoy, de qué manera o con qué ejemplos podemos llegar a pensar lo que señala Rosa,
y es justamente el hecho que esas diferentes relaciones que mantenemos con el mundo han sido de cierta manera silenciadas, calladas por diferentes procesos económicos y por diferentes procesos políticos. Y para comenzar a argumentar sobre este punto, Hartmut Rosa nos plantea el primer tipo de relación o el primer tipo de contacto que tenemos con el mundo, tal vez el contacto más originario que podamos pensar con él, que es el problema de la piel. Y ven ahí una vez más el caso muy particular de esta filosofía de Rosa, que de vez en cuando él describe como fenomenología, pero digamos aquí filosofía de Rosa, porque vuelve a introducir en filosofía ejemplos o conceptos que no tantas veces se habían pensado desde la filosofía. Y ven que aquí este es el caso típico. ¿Qué tanto puede decirnos la filosofía del problema de la piel? Pues Hartmut Rosa señala que la piel, primero, tiene una gran importancia en el campo filosófico, dado que todos bien entendemos que es mi primera frontera externa con el mundo. Por así decir, mi límite, mi frontera, o diría Derrida, mi margen, es ante todo lo que yo experimento a partir de mi piel. Los límites de mi subjetividad son finalmente los límites de mi piel. Pero además esta piel tiene una segunda característica muy importante y es, para utilizar ya el vocabulario de Rosa, que es un ser inmediatamente resonante. Resonante en el sentido que la piel es ante todo lo que responde al mundo, lo que responde a ciertas condiciones objetivas del mundo. Y de hecho todos hemos experimentado que en condiciones de calor o en condiciones de frío, pues nuestra piel reacciona de una manera diferente frente a lo que sucede en el mundo. De la misma manera, frente al sol, pues bien sabemos también que nuestra piel naturalmente reacciona frente a la relación que tiene con el mundo. Por lo que va a interesar Hartmut Rosa en este concepto de piel en filosofía es que la piel es, por así decirlo, una frontera que responde. La piel es lo que marca los límites de mi individualidad, pero también es lo que experimento como inmediatamente algo que responde al mundo. Y obviamente, señala Rosa, este hecho que la piel responde inmediatamente al mundo debería habernos avisado o debería habernos sensibilizado sobre el hecho que incluso al nivel más fundamental, incluso al nivel biológico, antes de entrar en relaciones políticas o relaciones éticas, pues incluso al nivel biológico, somos ante todo seres resonantes, es decir, seres en relación y seres que responden. Pero obviamente también sabemos que desde la misma modernidad, esta relación de resonancia de la piel fue manipulada, fue utilizada y para hablar como Hartmut Rosa fue literalmente silenciada. Por ejemplo, es algo que todos conocemos en el caso de el bronceaje, ¿ya? El hecho de broncearse. Todos sabemos que existe una historia del hecho de broncearse. Por ejemplo, se sabe que en los países europeos, en el siglo XVII, lo que estaba de moda era estar lo mínimo bronceado posible, es decir, intentar mantener su piel lo más blanca posible. Bien, vemos que hoy en día, en el siglo XXI, al contrario, está muy de moda tener una piel literalmente bronceada a lo largo de todo el año. Pues podemos explicar este cambio o este cambio de valoración de la relación de resonancia de la piel a partir de parámetros políticos y a partir de parámetros económicos. Por ejemplo, bien sabemos que en el siglo XVII lo importante era mantener su piel
lo más blanca posible, simplemente para poder mostrar que socialmente no formábamos parte de las personas que trabajaban en el campo, dado que la inmensa mayoría de la gente trabajaba en el campo y por lo tanto naturalmente solían estar bronceados. Pues obviamente para yo poder diferenciarme socialmente de esas personas, iba a hacer todos los esfuerzos posibles para mantener mi piel blanca. Bien entendemos que, según la misma lógica, y al contrario, en pleno siglo XXI, en París, nada está más valorado que estar completamente bronceado en el mes de enero. Una vez más, por una razón política y una razón económica, si yo estoy bronceado hoy en día, en pleno siglo XXI, en un mes de enero en París, es porque puedo mostrarle a la gente que formo parte de esta clase social que puede pagarse vacaciones al sol en pleno invierno francés. Por lo que de cierta manera también el hecho de estar bronceado hoy en día es una marca de diferencia social, es una señal de diferenciación social que me permite inmediatamente ubicarme dentro de ciertas clases sociales. Y ahí claramente vemos lo que Hartmut Rosa quiere decir cuando habla de la reificación de las relaciones naturales de esta resonancia. Porque bien vemos que lo que era un puro proceso natural de nuestra piel responde al sol, pues se ha convertido en algo mucho más importante. Se ha convertido en un proceso económico y un proceso político. Es algo que también se puede ver hoy en día a través de toda la economía de la piel que existe. Piensen en todas las cremas que existen hoy en día para cuidar de la piel, para hidratar la piel, para reparar la piel, para intentar hacer que la piel nunca esté realmente envejeciendo, etcétera, etcétera. Bien vemos que lo que era una relación de resonancia, pues hoy en día está totalmente captada, totalmente utilizada por el mercado con fines que ya no tienen nada que ver con el hecho que naturalmente mi piel le responda al mundo. También puede pensar aquí en toda esta nueva moda que existe hoy en día alrededor de la economía de los masajes. Bien vemos que el cuidado de la piel a través de los masajes, por un lado, obviamente responde a una necesidad biológica, a una necesidad médica, pero también bien sabemos que si yo voy a los salones de masajes, también es una manera para mí de mostrar que tengo el dinero para hacerlo y que también dispongo del tiempo necesario para hacerlo. Por lo que también este cuidado de la piel me ubica directamente dentro de ciertas clases sociales. Por lo que con este ejemplo de la piel, claramente vemos de qué manera Hartmut Rosa va a intentar mostrar que existían relaciones naturales de resonancia y estas relaciones naturales de resonancia fueron utilizadas, maltratadas y silenciadas por el mercado. El segundo ejemplo que él toma para intentar ejemplificar esta dificultad es una vez más un ejemplo muy extraño en filosofía, pero por otro lado es un ejemplo tan obvio que realmente llegamos a plantearnos por qué razón la filosofía no había hablado de esto antes. Y es simplemente el hecho de respirar. Ven que también somos seres resonantes con el mundo porque todos necesitamos respirar. Y ven que, de cierta manera, respirar siempre es dejar que cierta parte del mundo entre en mí, dejarme penetrar por el mundo o dejarme atravesar por el mundo y por lo tanto, obviamente, refleja cierto tipo de relación que yo pueda mantener con el mundo. Y una vez más, el hecho de respirar, en este caso, muy lejos de ser una simple necesidad biológica,
pues refleja en realidad cierta manera de habitar el mundo, cierta manera de mantenerme en el mundo. Y esto, por ejemplo, es algo que vamos a poder evidenciar a través, una vez más, de todas esas nuevas técnicas que surgen hoy en día con la idea según la cual debemos aprender a respirar. Es decir, va a venir a mi casa un coach para aprenderme realmente a respirar. Y ven que aprender a respirar es un gesto ya de por sí un poco raro. Aunque bien entendemos que en algunas ocasiones pueda ser necesario, pensemos aquí en los partos, en las diferentes competiciones de artes marciales, pero ven que el simple hecho de querer dominar la manera según la cual yo respiro ya esconde de cierta manera la voluntad de dominar la relación que yo mantengo con el mundo. Por así decirlo, cuando yo quiero aprender a respirar, me niego en abandonarme al hecho que el mundo pueda penetrarme a través del aire. No me quiero abandonar, quiero dominar esta relación. Lo mismo sucede, señala Rosa, con unos análisis muy interesantes sobre el hecho de fumar. ¿Qué es lo que significa realmente fumar? Pues una vez más, Hartmut Rosa va a señalar que fumar siempre surge de un deseo de dominar la relación. Fumar consiste en decir, quiero dominar lo que entra en mis pulmones. Y no solo quiero dominar lo que entra en mis pulmones, sino que quiero realmente sentir que algo entra en mis pulmones. Si es que conocen ustedes fumadores alrededor de ustedes, probablemente les habrán escuchado alguna vez decir, cuando fumo me siento pleno, me siento lleno. Siento que realmente estoy inflando mis pulmones y que experimento que ellos se están inflando de una manera que nunca puedo realmente experimentar cuando simplemente respiro, por así decirlo, de manera normal. Pues ven que en este caso, una vez más, fumar respondería a la voluntad de dominar completamente una relación que hubiese tenido que darse más bien a través del concepto de abandono. Cuando me abandono, respiro naturalmente, pero pocas personas quieren abandonarse, entonces por eso, señala Rosa, por ejemplo, fuman. Hay un tercer ejemplo, también muy interesante para la filosofía, que señala Rosa, y es el hecho de beber o el hecho de tomar algo. Ese ejemplo sí ya existía un poco más en filosofía, porque la filosofía sí había reflexionado sobre qué significa beber o qué significa comer. Por ejemplo, Deleuze, en varios textos suyos, ya había señalado el carácter asqueroso de toda comida, con esta idea propiamente suya que consistía en decir qué horrible el hecho de comer. Hago penetrar en mí cierta materia y además acepto que una parte de esta materia pase a formar parte de mi ser y que la materia que yo no necesite inmediatamente sea únicamente expulsada por mi cuerpo. Por lo que para Deleuze siempre existió algo de absolutamente asqueroso en el hecho de comer, porque era una especie de juego de intercambio de materia y a la vez de expulsión de materia. Pues también para Rosa, el hecho de comer dice algo de la relación que nosotros mantenemos con el mundo. Y, por ejemplo, va a tener unos análisis muy interesantes que nadie esperaba en filosofía sobre una especie de filosofía del estreñimiento y filosofía de la diarrea. ¿Ya? Realmente son conceptos que nadie esperaba en filosofía, pero que son muy interesantes por la razón siguiente. Hartmut Rosa va a señalar que en ambos casos se trata una vez más de una voluntad de dominar lo que entra en mí. Obviamente
es una voluntad un poco diferente, porque bien entendemos que en el caso de la diarrea, Rosa va a señalar que es el momento en el cual no quiero que nada del mundo quede en mí. Por así decirlo, estoy dispuesto a que la comida me pueda atravesar, pero sobre todo que ningún cuerpo extranjero permanezca en mí. Por eso lo expulso inmediatamente y lo expulso de la manera más fuerte posible. Otra relación muy diferente con el mundo es obviamente el estreñimiento, dado que en este caso no se trata de expulsar al mundo para que no deje ningún rastro de él en mí, sino exactamente lo contrario, voy a intentar retener todo lo que yo pueda del mundo exterior dentro de mí. Pero ven que a pesar que sean dos caminos totalmente diferentes, al final la lógica es la misma. Intento dominar el proceso de digestión. Lo intento dominar por dos caminos obviamente diferentes y además en este caso por dos caminos contrarios. Pero también entendemos que siempre es la lógica de querer dominar. Una relación que debería darse naturalmente, la quiero de repente dominar porque quiero en última instancia volver a poner la posición del sujeto por encima de lo que sucede en el mundo. Y por este motivo, o a través de esos elementos, pues Rosa se va a lanzar en un análisis de la obesidad, de la anorexia y de la bulimia. Y va a decir, vamos a llamar obesidad una relación con el mundo que se fundamenta sobre la aceleración y el crecimiento. Vamos a llamar al contrario anorexia una relación con el mundo que se piensa a partir de la pérdida del mundo. Por así decirlo, lo que él llama anorexia sería este momento a partir del cual quiero mantenerme absolutamente puro de toda penetración del mundo. No soporto que nada del mundo pueda penetrar en mí. Y llamaríamos finalmente bulimia, lo que él mismo designa como una patología de la aceleración. Es decir, este momento en el cual el único interés o el único objetivo del comer, pues es literalmente acelerar. Y eso, obviamente, esos análisis no pueden dejar de remitir a actitudes propiamente sociológicas de la comida, que ya han sido analizadas desde hace muchos años, como, por ejemplo, esta pasión contemporánea por el fast food, es decir, por la comida rápida. Todos hemos experimentado hoy en día que el tiempo de comida es un tiempo que está constantemente en disminución. Comemos de una manera cada vez más rápida. Pues obviamente el hecho de que comamos de una manera más rápida no es únicamente una posición sociológica o una posición psicológica, aunque obviamente también lo sean, sino tal vez también se puedan pensar desde la filosofía como fenómenos que tienen que ver con esta idea según la cual procesos de resonancias naturales han querido ser dominados por todo un sistema. Y podemos acabar señalando un último ejemplo que nos señala Rosa, que es el problema de la voz, la mirada y también el rostro. Obviamente el rostro ocupa un papel muy importante en filosofía, como mínimo desde los textos de Emmanuel Levinas, quien hizo del rostro un verdadero concepto filosófico y que puso ese concepto al centro de toda una ética. Pero también podríamos plantearnos el problema de la voz. ¿Ya? Ven que, para retomar dificultades estéticas, pues Rosa asumiría que la voz plantea dos caminos diferentes que tal vez debamos radicalmente separar. Por un lado, cuando yo hablo ahora mismo, pues obviamente las palabras que yo pronuncio, espero que
puedan transmitir cierto sentido, que puedan transmitir cierta significación. Pero por otro lado, también entendemos que mi voz produce, más allá de esta simple significación de las palabras, pues cierta musicalidad. Y vemos que la significación que sale de mis palabras o la musicalidad que sale de estas palabras, de cierta manera se oponen. Y esto remite a un viejo debate sobre la estética de la ópera, cuando un filósofo estadounidense llamado Stanley Cavell preguntaba qué tanto se debe entender el idioma dentro del cual se canta una ópera para poder apreciarla. Y todos entendemos que, por un lado, tal vez sea importante entender el alemán, el francés o el italiano para saber cuál es la historia que realmente está sucediendo en esta ópera. Pero ven que por otro lado, según una lógica mucho más cercana a la de Rosa, podríamos defender que, más bien para apreciar una ópera, deberíamos olvidar el significado de las palabras y abandonarnos a la simple musicalidad de la voz. Y vemos que ahí se oponen una vez más relaciones resonantes, relaciones silenciosas. Por un lado, si yo me focalizo únicamente sobre el sentido de las palabras, pues bien sentimos que quiero dominar, quiero entender, quiero comprender lo que está sucediendo en esta obra de ópera. Pero al focalizarme sobre lo que la gente dice, tal vez me esté olvidando abandonarme a la musicalidad de las palabras que las personas cantan. Por lo que Rosa propondría de cierta manera regresar a relaciones resonantes, es decir, olvidarnos del significado de lo que la gente canta para regresar a la simple musicalidad de la voz. Y bien entendemos que esta musicalidad implica un verdadero abandono. Antes que acabemos la sesión de hoy, quiero comentarles un último ejemplo que toma Rosa, porque es un ejemplo que me parece muy importante en el mundo contemporáneo, y es el problema de las relaciones sexuales. Vemos hoy en día que existen relaciones eróticas y existen relaciones pornográficas. De hecho, vemos que hoy en día la misma pornografía está invadiendo absolutamente todo el espacio social. Y miren que eso es algo extraño porque en los años 60 o en los años 70, la misma pornografía había surgido como una especie de rebeldía política, una liberación de los cuerpos, una especie de basta ya sobre la moralización de los cuerpos y, ante todo, de la moralización de los cuerpos de las mujeres y de la moralización del deseo de las mujeres. Pues miren cómo incluso esas relaciones pornográficas que en algún momento de la historia pudieron ser relaciones liberadoras, hoy en día fueron totalmente captadas por el mercado, y la pornografía tal como se da hoy en día, bien vemos que ya no tiene nada de este rebelde, ya no contesta absolutamente nada, ya no reivindica, por así decirlo, casi nada, sino que fue totalmente captada por un mercado que la plantea como una simple repetición de relaciones sexuales, sin que conlleven, sin que podamos ver en ellas casi ningún tipo de oposición al sistema. Y ahí es cuando vemos, incluso sobre esas relaciones pornográficas, cómo dentro de la misma relación sexual se pueden oponer las relaciones eróticas, que serían esas relaciones resonantes, y las relaciones pornográficas, que son las relaciones totalmente objetivizadas, reificadas, planificadas, es decir, totalmente organizadas por un sistema que rompe la posibilidad de cualquier tipo de relación.
Entonces vemos en este primer acercamiento a las relaciones de resonancia a través de ejemplos, cómo Rosa intenta oponer dos relaciones posibles al mundo. Primero, lo que llamaríamos la relación intencional, es decir, la relación a partir de la cual yo pienso el mundo, yo teorizo el mundo, yo domino el mundo. Es decir, la relación en la cual se establece claramente un sujeto y un objeto. Y por otro lado, las relaciones que él llama las relaciones páticas, es decir, que ya no son relaciones teóricas, sino relaciones sensibles que, para poder experimentarlas, suponen que yo me pueda abandonar en la relación, que yo pueda asumir que no voy a ser el sujeto que domina y que constituye la relación, sino que soy únicamente una parte de esta relación que se da. Ese es el punto que deberemos precisar un poco más conceptualmente la próxima semana. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, al invitado de esta semana, Estefan Vinolo, y a ustedes, radioescuchas. Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.